Buenas, mi nombre es Claudio Altamiranda y estoy empezando una nueva serie de videos de un curso llamado Introducción a GNU Linux. Este curso, aparte de estos videos publicados en YouTube, serán complementados por otros materiales que encontrarán en un Moodle en la dirección www.claudioaltamiranda.com. También me pueden encontrar en una página de Facebook llamada www.facebook.com/linux con Claudio. Mi usuario de Twitter es caltamiranda por si me quieren seguir. En YouTube me van a encontrar como Claudio Altamiranda Linux y también van a encontrar otros videos de otras series anteriores que ya he publicado. El sitio oficial, claudioaltamiranda.com, consiste de un Moodle, es una plataforma de e-learning. Por ahora, hasta que veamos la demanda y cualquier otra necesidad que pueda surgir, van a entrar como usuarios invitados, con lo cual van a tener acceso a toda la información referida a este curso, probablemente cuestionarios también, alguna práctica, enlaces a estos videos, PDFs. Aparte, en la página de Facebook lo que van a encontrar es la actualización día a día. Vamos a tener un poquito de interactividad conmigo y con todos los usuarios que quieran participar. El Twitter más que nada mantiene enlazado los posteos del Facebook, y en YouTube, como dije recién, son estos videos los que vamos a estar usando. Hoy vamos a empezar con sistemas operativos. Este es el primer tema. Originalmente, las primeras computadoras no tenían sistema operativo, ya que eran manejadas directamente por usuarios avanzados, ingenieros, técnicos, los cuales hacían la operación y la configuración de cada uno de estos equipos. Por ejemplo, la ENIAC, la UNIVAC, la EDSAC, que si quieren tener alguna aproximación, alguna idea de lo que eran estas máquinas, busquen en Google imágenes por el nombre. Ahí tenemos algunas imágenes de la ENIAC. Fíjense los paneles y las dimensiones de los equipos. Vamos a ver ahora UNIVAC. Fíjense las consolas de operación. Bueno, y así con otros modelos de computadoras antepasados de las computadoras personales actuales. El sistema operativo básicamente es un conjunto de programas, que tienen dos funciones principales básicas, que son las siguientes. Primero, ocultar la complejidad del hardware. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier operación, por ejemplo, de escritura o de almacenamiento en un disco rígido conlleva una serie de operaciones primitivas muchísimo más complejas, como por ejemplo posicionamiento de cabezales, manejo de memoria caché, disposición del bus del sistema, acceso directo a memoria. Y si el usuario tuviera que conocer todos estos comandos primitivos para almacenar la información, obviamente la situación sería muy difícil. Por lo tanto, el sistema operativo ayuda ocultando esa complejidad con macro instrucciones en las cuales el usuario simplemente tiene que decir que quiere almacenar tal o cual información o dejar de almacenarla, copiarla. Por otro lado, otra función importante del sistema operativo es la flexibilidad, también con respecto al uso del hardware. ¿Qué quiere decir esto? Dada una computadora con un determinado disco rígido, si este es reemplazado por otro, el usuario no tiene que aprender nuevos comandos ni un sistema de archivos diferente, ya que el sistema operativo permite a través de interfaces
la operación de ese hardware sin llevar alguna complejidad extra al usuario. Si se fijan un poquito, es algo que está bastante relacionado con lo anterior. Pero en definitiva, lo que hace el sistema operativo es facilitar el uso de la computadora y administrar sus recursos. Los recursos normalmente son recursos de hardware, así como los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de entrada, de salida. Imagínense que muchas de las tareas que se realizan normalmente en una computadora, todos estos dispositivos tienen que estar de alguna manera sincronizados. Por lo tanto, se requiere de alguna ayuda, en este caso un software, que haga toda esa tarea difícil mucho más simple para el usuario. Básicamente, un sistema operativo comprende tres capas. Tenemos una capa que está en contacto con el usuario, a la cual se la suele denominar interfaz de usuario. Tenemos otra capa central que se llama núcleo. Y tenemos una capa de más bajo nivel, que es la que suele estar en contacto con los dispositivos del hardware, a la cual se le llama controladores de dispositivos. Podríamos decir entonces que si esto es el sistema operativo, entonces acá tendríamos al usuario con sus aplicaciones, es decir, los programas que en definitiva quiere usar, y acá tendríamos el hardware formado por los distintos dispositivos, procesador, memoria, etcétera, que es la parte física que comprende la computadora. Para complementar, los nombres en inglés: interfaz de usuario, se suele llamar Shell, también GUI si se trata de una interfaz gráfica, o CLI si se trata de una interfaz de comandos en modo texto. El núcleo o kernel y los controladores de dispositivos o drivers. Existen muchos sistemas operativos, eh, sin ánimo de hacer una descripción muy detallada y entrar en aspectos históricos que por ahí a muchos de ustedes les pueden aburrir. Podemos decir de que hubo un sistema operativo o un intento de un proyecto de sistema operativo muy importante en la década de los 60, llamado Multics. La idea de Multics era implementar un sistema de tiempo compartido, el cual se implementaría con una macrocomputadora importante, centralizada, y eh, terminales remotas conectadas por módems. Ubíquense en la época, la década del 60, los equipos eran muy costosos, entonces por lo tanto no era fácil tener acceso a los mismos. Bueno, este sistema por diversas cuestiones fracasó, y algunos de los miembros del equipo de desarrollo de este sistema operativo crearon otro sistema operativo que luego vino a llamarse Unix. Por ejemplo, Ken Thompson, Dennis Ritchie son algunos de los miembros de ese equipo de desarrollo que se encontraba en las oficinas de Bell, que dependían de la empresa de AT&T. Este sistema operativo, por cuestiones de licencia, luego de una primera instancia donde se podía usar en forma abierta, se cerró. Por lo tanto no se pudo tener un acceso libre al código, y bueno, esto fue muy lamentable, sobre todo para las universidades que hacían amplio uso
de este sistema y bueno, trajo aparejadas obviamente muchas complicaciones. Acá estoy mostrando eh, la wiki, donde tienen una, una breve pero linda historia sobre Unix. Ahí tienen una imagen de un Unix en la década de los 80 usando un sistema X Windows, que es un entorno gráfico. ¿Mm? Y acá tienen un gráfico bastante interesante sobre las distintas ramificaciones de Unix. Fíjense el nombre original de Unix. Acá tenemos la rama del Minix, del Linux, el Mac OS X, el FreeBSD. Acá, como dice el gráfico, los módulos en verde significan versiones de código fuente libre o abierto. Los naranjas son híbridos y los rojos son de código cerrado. Obviamente Unix no fue el único sistema operativo, si bien fue muy importante. Aparecieron muchos sistemas operativos luego para computadoras personales, entre ellos se destaca el sistema operativo MS-DOS o DOS de Microsoft. Este sistema operativo tuvo varios nombres como IBM DOS o PC DOS. Lo cierto es que este sistema operativo fue creado a propósito para ser usado en la IBM PC, que como muchos de ustedes sabrán fue una computadora que revolucionó la computación a nivel personal y generó una nueva familia de computadoras llamadas PC. Entonces, por lo tanto, este sistema operativo, gracias a la explosión que tuvo esta familia de computadoras, también se vio beneficiado y en un momento fue uno de los sistemas operativos más difundidos en el mundo. Cabe por ahí mencionar que este sistema operativo deriva en cierto modo o tuvo en cuenta a otro sistema operativo llamado CP/M, que fue bastante usado previo al MS-2. Una de las diferencias más importantes de CP/M con MS-2 es que CP/M era un sistema operativo monotarea, donde se podía ejecutar una sola aplicación por vez, no solamente en cuanto a la simultaneidad, sino que al cerrar la aplicación se cerraba también el sistema, porque la aplicación reemplazaba la imagen del sistema en la memoria. Bueno, DOS resuelve ese problema. También toma algunos conceptos del mundo de Unix, como la redirección y el sistema de comandos, o el sistema de archivos, algunas características del sistema de archivos, que son aspectos que vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Luego tenemos una alta demanda por parte de los usuarios de sistemas operativos con interfaces gráficas, es decir, con ventanas, con uso de interfaces que fundamentalmente hicieran uso del mouse, ventanas, mouse, iconos. Originalmente Microsoft, que es la empresa creadora del MS-DOS que mencionamos recién, creó entornos gráficos que trabajaban en forma combinada con DOS, proveyendo ese entorno gráfico que muchos usuarios querían usar, mientras otros seguían haciendo uso de las características de el modo de texto o la interfaz de texto característica del sistema operativo DOS. Por ejemplo, el Windows 3.0, 3.1, 3.11, la versión de Windows para trabajo en grupos. Ya a partir de la versión de Windows 95, Windows ya se convierte en un sistema operativo completo, dejando de lado DOS, si bien mantiene una línea de comandos para realizar algunas tareas específicas o tareas similares a las que se realizaban antes en las antiguas versiones. A Windows 95 le siguen otras versiones como Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, y paralelamente existe una versión para estaciones de trabajo y servidores
llamada Windows NT, una versión más robusta de Windows, con capacidad de administración de usuarios, sistema de archivos compartidos, compartición de recursos en general. Luego apareció el Windows 2000, el famoso Windows XP en sus diferentes versiones, y hoy tenemos las versiones de 7, previo al 7, el Vista, el 7 y el actual Windows 8. Son los exponentes de Windows o de Microsoft con entornos gráficos, y hasta la última versión siguen manteniendo una línea de comandos para realizar tareas en forma de texto. También la rama de servidores, originalmente basada en Windows NT, fue sucedida por las versiones de Windows 2003 y 2008, llamados 2003 Server y 2008 Server. Volviendo al mundo de Unix, debido a este tema de licencias que había mencionado antes, que derivó en el cierre del código de Unix, un profesor de una universidad holandesa llamado Andy Tannenbaum creó una versión completamente compatible con Unix para computadoras personales, para PC, llamado Minix. Se trataba de un sistema operativo basado en microkernel, que esta es una característica que lo diferencia de Linux, y después vamos a ver más en detalle cuando hablemos del kernel. Este sistema operativo era completamente para usos académicos. Como dije hoy, era usado en computadoras PC, computadoras compatibles con PC. Originalmente constaba nada más que de una interfaz de usuario en modo texto o CLI, como dije antes. Este sistema operativo, o mejor dicho, una de las características de este sistema operativo, o, o partes del sistema operativo, fueron usadas por el Linux original, al punto que ha habido alguna queja porque alguien ha pretendido de que parte del código de Minix había sido usado en Linux, a lo cual el propio Andy Tannenbaum se opuso. Pero bueno, esas son historias que lo único que hacen es enriquecer un poco la visión de estos sistemas operativos y de la época, pero no tienen nada que ver con el uso, con la práctica, que es lo que más nos interesa a nosotros. Hoy en día existe una versión llamada Minix 3, que tiene una interfaz gráfica. Acá les estoy mostrando la página, si les interesa. Se puede descargar, se puede usar en máquinas virtuales. Finalmente Linux, al cual llamamos GNU Linux, es un sistema operativo que, a diferencia del Minix, fue construido con fines productivos. Este sistema operativo es un sistema operativo Unix o Unix compatible, para ser más preciso, compatible también con el estándar POSIX, que es el que determina la compatibilidad en el mundo de Unix. Es un sistema operativo monolítico, a diferencia del microkernel de Minix, que es lo que mencionábamos hoy. Este sistema operativo se distribuye bajo la licencia de GPL. Es una licencia que viene del mundo del software libre, de la Free Software Foundation, liderada por
Richard Stallman, el cual tiene mucho que ver con la difusión y la explosión que tuvo el Linux en su momento y en la actualidad también, al punto de que muchas de las aplicaciones, diríamos casi la mayoría de las aplicaciones que encontramos en Linux hoy en día hacen uso de esta licencia y son complementarias del kernel de Linux, construido inicialmente por el finlandés Linus Torvalds, el cual hoy en día encabeza a un grupo de desarrolladores voluntarios alrededor de todo el mundo. Esta es la página del kernel de Linux, donde se puede ver y descargar la última versión del kernel, aunque en realidad en Linux lo más frecuente, por lo menos para los usuarios iniciales, es no hacer uso directo del kernel, así como se puede descargar desde la página oficial, sino a través de lo que se llaman distribuciones. Las distribuciones son o fueron proyectos que surgieron para simplificar la tarea de instalación, configuración y mantenimiento de Linux, el cual originalmente se decía que era un sistema operativo para programadores. Existen muchas distribuciones como la Linux Slackware, la Linux Debian, SUSE Linux, la más popular Ubuntu, basada en Debian, Red Hat es también una de las distribuciones tradicionales. Fedora es otra distribución basada en Red Hat. CentOS y muchas más. Yo acá les muestro algunas de las páginas oficiales de estas distribuciones. Acá tenemos la página de Debian. Acá tenemos el link para poder descargar el Debian. Fíjense las opciones, las imágenes. Acá tenemos una imagen pequeña, imágenes más grandes, más completas, CD. Esta es la página del proyecto Fedora, donde se puede descargar la última versión, bueno, también versiones anteriores de Fedora. Acá vemos el link de descarga. Esta es la página de Ubuntu, una distribución muy popular. Existen muchas variantes de Ubuntu, pero se destaca principalmente en las versiones de escritorio, aunque como pueden ver hay versiones para smartphone, Smart TV, tablets. Tiene una buena base de usuarios, Linux Ubuntu, y un buen foro de ayuda. Esta es la página oficial de Slackware, la cual, para los que usamos Linux desde hace mucho tiempo, se mantiene prácticamente idéntica al original. Slackware mantiene vivo el espíritu el concepto de Linux para, para programadores, lo cual lo hace una distribución un poquito más rústica. Acá tienen acceso al libro de Slackware, que es un clásico y bueno, es una herramienta que en su momento fue muy importante. Y acá tienen el enlace para descargar las últimas versiones disponibles de Linux Slackware. Esta es la página de OpenSUSE. Bueno, y como dije antes, existen muchísimas distribuciones más de Linux. Bueno, aparte de la instalación, configuración y mantenimiento, o como una parte del mantenimiento, algo que caracteriza a las distribuciones de Linux es algún tipo de soporte o de herramientas de instalación de aplicaciones.
o de software en general. Se le suele llamar a las aplicaciones o al formato en el que vienen las aplicaciones se les suele llamar paquetes, y normalmente estos sistemas descargan estas aplicaciones o paquetes desde repositorios o lugares que se encuentran alojados en Internet. Otra cosa que podemos decir de GNU Linux es que soporta la carga dinámica de módulos, carga y descarga dinámica de módulos, que sirven para dar soporte a hardware, como por ejemplo controladores de dispositivos. Se encuentra disponible en numerosas arquitecturas de hardware que no solamente incluyen las PC, denominadas x86, que es la versión de 32 bits de computadoras compatibles con Intel, x86-64, que es la versión de 32 bits de las PC, y A64 es una arquitectura de Intel orientada más que nada a servidores, la cual no es muy ampliamente usada, y también existen otras arquitecturas por ahí un poquito menos conocidas, como las Alpha de DEC, las Spark, ARM, usado ampliamente en smartphones o teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, PowerPC y MIPS, solo para mencionar algunas de las tantas plataformas disponibles. Linux tiene una interfaz o provee de una interfaz de acceso al núcleo o kernel, denominadas llamadas al sistema. Son un conjunto de funciones mediante las cuales las aplicaciones del usuario pueden hacer uso de los componentes del hardware o de más bajo nivel. También dispone de diferentes interfaces de usuario, tanto gráficas o GUI, como por ejemplo GNOME y KDE, y también interfaces en modo texto o CLI, las cuales normalmente se les suele denominar shell, aunque shell es un concepto mucho más amplio, pero algunos de los shell más usados en el mundo de Unix y Linux son el shell bash, que es el que vamos a estar viendo nosotros, el SH, el Korn shell. Otra característica de Linux es la disponibilidad de el código fuente del kernel o núcleo. Los programadores, bueno, tienen bien claro lo que quiere decir el código fuente. Para los que no son programadores, el código fuente consiste de todas y cada una de las instrucciones que permiten crear el kernel. A ese proceso de creación se le llama compilación, y gracias a esta disponibilidad del código fuente del kernel se pueden hacer diferentes compilaciones o se puede configurar y personalizar distintas versiones del kernel para usos específicos, para diferentes plataformas de hardware o para usos especiales o simplemente con propósitos educativos. Finalmente, para terminar con esta introducción, vamos a ver el proceso de arranque o de inicio. Obviamente en una forma breve.
Esto es importante porque permite saber en cada uno de las instancias, en cada momento, quién es el que tiene el control del sistema. Básicamente, cuando un equipo se enciende, cuando el usuario enciende el equipo, cuando presiona el botón de encendido, el sistema tiene alimentación, energía, se inicializan él o los procesadores de que disponga el sistema y estos ejecutan código de lo que se conoce como BIOS en las computadoras compatibles con PC. Este BIOS ejecuta ciertas funciones denominadas POST, las cuales tienen como fin chequear la disponibilidad y el buen funcionamiento de los principales componentes del sistema. El BIOS también tiene un programa de configuración. Este programa de configuración permite, entre otras cosas, mantener una lista o secuencia de inicio que quiere decir que acá el usuario puede indicar en qué dispositivo se busca primero un sistema operativo. Por ejemplo, podría ser un disco rígido o HDD, una unidad óptica, CD, DVD, USB, red, etcétera, etcétera. Entonces el usuario mantiene esa lista. Luego de que el BIOS realiza el post, comienza otra rutina llamada boot, en la cual el sistema operativo va a buscar en los dispositivos de esta lista un sistema operativo para cargar, siguiendo el orden previsto en esta configuración. Así, lo que va a hacer esta rutina de inicio boot es leer un sector llamado MBR o sector de arranque maestro en las unidades especificadas en la secuencia que hablamos anteriormente. Entonces, en ese MBR o en ese sector que está al inicio del disco rígido, imagínense que si esto es el disco rígido, el MBR es una pequeña porción al inicio. En ese MBR se encuentra un programita, se encuentra también lo que se llama tabla de particiones. Originalmente las PC permitían hasta 4 particiones, las cuales fueron denominadas luego primarias, ya que una de ellas podía tener un uso especial. En ese caso se la llama partición extendida y su fin es contener a varias particiones lógicas. Entonces, los sistemas de archivos se encuentran en las particiones. Entonces, lo que tiene que hacer la función del MBR es reconocer esas particiones, es decir, por ejemplo, en qué sector se inician esas particiones, hasta qué sector incluyen, también el tipo de partición, existe también una marca de tipo de partición, también existe una marca que indica
si se trata o no de una partición activa. Y es esto lo que originalmente el código o programa almacenado en el MBR buscaba para cargar un sistema operativo. O sea que básicamente el MBR miraba la tabla de particiones, se fijaba cuál era la partición activa. Perdón, estoy hablando en tiempo pasado, pero esto es actual, también puede suceder. Y en esa partición activa carga el sector de arranque de la partición, que es el que inicia el sistema operativo. Actualmente existen lo que se llaman gestores de arranque. O sea que después del proceso del BIOS, del boot, el código en el MBR lo que hace es cargar el gestor de arranque. Existen muchos gestores de arranque, por ejemplo en el mundo de Windows el NTLoader, en el caso del mundo de Linux el Lilo y el Group son los más conocidos. Este gestor de arranque contiene una lista de opciones, las cuales permiten iniciar distintos sistemas operativos o diferentes modos de inicio del sistema operativo, como por ejemplo un inicio en modo de test o de diagnóstico o de modo de recuperación. Bueno, lo cierto es que estos gestores de arranque entonces son los que determinan recién la carga del sistema operativo, que en nuestro caso va a ser GNU Linux, y entre otras cosas, o mejor dicho, sin entrar en demasiado detalle, lo que se estaría ejecutando es un proceso que se llama proceso init. Este proceso lo que hace es preparar el sistema para el usuario y ejecutar las diferentes terminales de modo texto y terminales gráficas, en las cuales generalmente se ejecuta un programa de inicio de sesión o login que permite validar el acceso al sistema. Y bueno, y a partir de ese momento el usuario ya está en condiciones de empezar a ingresar sus primeros comandos haciendo uso de estas interfaces de usuario. Por ejemplo, en el caso nuestro, yo estoy usando VirtualBox, que es un gestor o un administrador de máquinas virtuales. Y aquí dispongo de algunas máquinas virtuales, por ejemplo esta, que en mi caso se llama Alpha, es un Debian con 128 megas de memoria. Vamos a iniciarla, para eso hacemos un clic y hacemos clic en iniciar luego, o simplemente doble clic sobre el icono. Y esto que estamos viendo es el group. Ahí tenemos dos opciones. Esta es la opción por defecto y se está inicializando el sistema. Esos OK que íbamos viendo eran los mensajes que nos indican cómo está arrancando el sistema. Y acá tenemos el login. Root es el nombre del usuario administrador de un sistema Linux. Ahora ponemos la contraseña. Observen que cuando se escribe la contraseña no se muestra. Y esto nos indica que ya estamos con una sesión iniciada en modo texto, donde el sistema nos muestra un guión titilante llamado cursor, del cual vamos a hablar más en detalle a continuación. Podemos terminar la sesión de trabajo con un comando llamado logout. Presten atención a las mayúsculas y minúsculas porque Linux las diferencia. Con este comando cerraríamos la sesión. Si pulso Enter, con lo cual tendríamos que volver a iniciar sesión para poder seguir trabajando. Y con el comando power off
podemos apagar el sistema. Observen cómo se va deteniendo el sistema. Mientras tanto, yo vuelvo al administrador de máquinas virtuales de VirtualBox y arranco esta nueva máquina. Fíjense que esta máquina tiene un poquito más de memoria. Esta máquina se trata de un Linux Debian en el cual he instalado el modo gráfico. Pueden ver que puedo iniciar las dos máquinas simultáneamente. Vamos a hacer así. Fíjense que esta máquina que ya se inició con modo gráfico nos muestra los usuarios creados. O sea que para iniciar con este usuario simplemente hago un clic e ingreso la contraseña. Enter o iniciar sesión. Y acá estamos ejecutando un Linux Debian en modo gráfico. Fíjense que acá ya tenemos la versión en modo texto. Presten atención a la parte superior donde dice TTI1. TTI1 es el nombre de la consola, de la terminal esta que estoy usando. Por defecto, cualquier sistema Linux arranca con más de una sesión, a las cuales yo puedo cambiar con algunas secuencias de teclas. Por ejemplo, ahí estoy en la TTI2. En el caso de VirtualBox, en este sistema Mac OS X, la combinación de teclas es función, control, comando, más las teclas F1, F2 o F3 y así sucesivamente para diferentes terminales. Fíjense, acá también puedo iniciar sesión. Bueno, este es un tema que vamos a ver a continuación más en detalle. Si ejecuto el comando who, puedo ver las diferentes terminales y quiénes son los usuarios que han iniciado sesión en esas terminales. Volviendo a la máquina de modo gráfico, cuenta con un menú. De este menú también se puede acceder a una terminal que se ejecuta como una ventana, como pueden ver. Yo puedo escribir acá también el comando who que escribí hoy para ver quiénes son los usuarios que han iniciado sesión. En este caso, la TTI7 es la terminal gráfica de Linux y esta PTS/0 se trata de esta terminal ejecutada como una ventana dentro del modo gráfico. Igual Linux me permite pasar a terminales de texto como en la de la otra máquina virtual, con las combinaciones de tecla que había mencionado antes. Por ejemplo, yo ahí pasé a la TTI1, no sé si alcanzan a ver bien, pero ahí inicié sesión en, en la terminal 1 de este Debian que incluía el modo gráfico. Puedo volver al modo gráfico invocando la terminal 7. Tengan presente que la combinación de teclas no es la misma para los distintos sistemas operativos y los distintos gestores de máquinas virtuales, pero esto es simplemente una aproximación. Después vamos a ver más en detalle cómo funcionan y aparte disponemos de un apéndice especial para instalación, configuración y creación de máquinas virtuales, así como también para instalar el Linux sobre las mismas. Acá yo voy a apagar esta máquina virtual que incluía el modo gráfico y, como dije antes, con el comando power off voy a apagar esta otra máquina virtual en modo texto. Por ahora esto es todo, espero que les haya sido útil. Esto es nada más y nada menos que la introducción del curso de introducción a GNU Linux, para ser más específico, y acuérdense que disponen de material extra en estos enlaces y bueno, espero verlos en los próximos videos. Muchas gracias y hasta pronto.